Por favor, apaguen sus Licenciada, muy buenas audífonos. tardes. Sí, ¿qué pasa? Ay, no sé, se me ha ido el pulso. Ya. Bien. Bien. Bien, hoy día vamos a hablar del movimiento, lo que es la terapia de movimiento, el movimiento y la salud, su dosis diaria de ejercicio que no debemos olvidar, ¿verdad? Bueno, y aquellos que son deportistas, yo los felicito porque esto es algo muy saludable. Bien, empezamos. Terapia de movimiento. Vamos a hablar de lo que es la masoterapia, digitopuntura, sus beneficios, objetivos, técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es la terapia de movimiento. ¿Mm? Ahí vemos, a ver, ya. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Bien, aquí vamos a ver lo que es el concepto de movilidad. Es la amplitud, oscilación de la articulación dentro de los límites naturales. Nosotros no podemos forzar las articulaciones, ¿no? Más allá de los ángulos de movimiento que normalmente tenemos todos. Ahora, yo quiero que conozcan esto para que ustedes en el futuro, ya ustedes cuando cuiden a sus pacientes, lo apliquen adecuadamente, porque vamos a tener pacientitos que están mucho tiempo en cama, lógicamente ellos no se van a movilizar adecuadamente, pero ustedes los van a preparar antes de levantarlos, de sentarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta información es muy importante porque de eso se trata nuestro trabajo. El cuidado de pacientes que tienen discapacidades físicas, motoras, mentales, etcétera, etcétera, pero más que todo motoras. Aquí vamos a ver, por ejemplo, miren, la amplitud de movimiento y el rango de movimiento, ¿no? O sea, aquí está en inglés rango de movimiento, ¿no? De 180 grados, de 145 a 180 grados, más o menos, y que hay factores que influyen sobre la movilidad. Por ejemplo, tenemos los factores anatómicos, ¿no? Ustedes saben que las estructuras, tenemos las articulaciones, las estructuras de sostén, que son los huesos, la elasticidad, los músculos, la elasticidad está, por ejemplo, en los tendones y todas esas estructuras maravillosas que conforman lo que es nuestro cuerpo, ¿no? La anatomía humana. Entonces, todos los factores biomecánicos están dados a través de estas estructuras, que son las articulaciones, los tendones, los músculos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos otros factores, que son los bioquímicos, ¿no? Que están dados a través de ¿quién? Del metabolismo muscular. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros ponemos en movimiento nuestros músculos, lógicamente, al producir el movimiento, está quemando calorías, está produciendo sustancias bioquímicas de desecho también como el sudor y otras toxinas. Entonces son factores bioquímicos que se dan a través de este metabolismo, ¿no? También tenemos factores neurofisiológicos, como cuál es el tono muscular, el movimiento, el tono. Ustedes han visto personas deportistas que tienen sus músculos que parecen como de piedra, ¿no? A esa, como le digo, esa dureza del músculo se llama tono, como otras personas que tienen el músculo muy, muy relajado, muy flácido también, ¿no? También tenemos la capacidad de relajación de los músculos y otros factores como son, por ejemplo, la condición psíquica, la edad, el sexo, la parte genética también.
O sea, cuando se dice condición psíquica, bueno, la parte psicológica, ¿no? Que también influye en la parte física, mental de la persona. La edad. Ustedes saben, cuanto más edad tenemos, lógicamente vamos perdiendo tono muscular. El sexo. Todo está regido también por hormonas, ¿no? Y genética. Bueno, nosotros sabemos que por genética hay personas de ciertas razas que tienen una tendencia genética a tener los músculos muy fuertes. Bien, por ejemplo, ahí están viendo ustedes, ¿no? Que la posición anatómica es aquella en la que la persona permanece de pie y de la siguiente forma, o sea, bien derechita, ¿no? Cabeza, ojos, dedos de los pies se dirigen en sentido anterior y los miembros superiores cuelgan con las palmas mirando en la dirección. Y ustedes están viendo mismo, ¿no? Cómo es cuando es una parada normal, ¿no? Y los miembros inferiores y los pies se dirigen hacia adelante. Es la parte correcta como debemos nosotros pararnos, ¿no? En esa. Y aquí también vamos a ver, miren, en esta partecita, la movilidad articular. A ver, un ratito. Ahí ven, por ejemplo, miren las partes del músculo, las miofibrillas que conforman al músculo. Ahí lo están viendo ustedes, ¿ven? Fíjense. Los tendones, ¿se dan cuenta? Entonces, y aquí vemos una articulación con sus debidos ligamentos que dan fortaleza y seguridad en la zona articular, ¿no? Estos ligamentos, ¿no? Los meniscos, es en la parte de la rodilla, ¿no? Entonces ustedes van a darse cuenta que estas zonas son estructuras muy, muy fuertes y de mucha importancia en el movimiento. Aquí vemos, por ejemplo, que el rango de movimiento activo se refiere al grado de movilidad que podemos conseguir en la articulación utilizando los músculos que hay alrededor de ellas, lo sabemos, ¿no? Y un rango de movimiento pasivo es el grado de movilidad que se puede conseguir en una articulación tras la aplicación de una fuerza externa, ¿ya? O sea, sí, ya, ahí está. Por ejemplo, nosotros vemos esos, miren esas líneas que rodean a las figuritas que les estoy brindando acá. Acá está, miren, estos de acá, ¿no? Son ángulos del movimiento, en este caso del brazo, ¿ven? Ustedes están viendo esto, miren, ¿ven? Los ángulos del movimiento, ¿ven? Ahí está. Entonces ahí, ajá. Aquí vamos a ver sobre la terapia en sí del movimiento. Ya saben que usted está dada por los músculos, por las articulaciones, por los ligamentos y las estructuras de nervios y todo lo que viene a conformar nuestra anatomía. Buena, ¿cómo está? Ya, empezamos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿ya? Aquí, un concepto de lo que es la forma física, ¿no, chicos? ¿Qué es la forma física, no? Es una condición del cuerpo humano en la que se tiene una cantidad adecuada de fuerza muscular, energía, resistencia, flexibilidad. Eso es por cuanto más joven eres, tienes mucha más flexibilidad, ¿no? Energía. Y para poder realizar todas las actividades cotidianas sin generar estrés en nuestro organismo. ¿Qué es una buena forma física? Es la que tienen todos ustedes, los jóvenes. Ha sido definida como la capacidad para llevar a cabo las tareas diarias con eficacia, permitiendo suficiente energía para el tiempo de ocio y enfrentarse a cualquier emergencia. Y la buena forma física no significa lo mismo que salud. Por ejemplo, vemos atletas olímpicos que pueden caer enfermos como cualquier ser humano y una persona puede gozar de una salud perfecta y ser incapaz de correr o nadar algunos cientos de metros. Lógico, esa es la condición física que tenga cada uno, ¿verdad? Un determinado nivel de buena forma física es necesaria para evitar el deterioro de las funciones orgánicas. Por eso siempre nos dicen, realicen actividad física, caminen, si pueden tener una piscina, naden, corran, caminen en una forma rápida o de acuerdo a tus posibilidades, funcionando correctamente y de manera eficaz. O sea, al mantener nosotros en movimiento el cuerpo, vamos a hacer que nuestro cuerpo funcione adecuadamente,
que todas sus funciones orgánicas se presenten de una forma muy adecuada. Pero también hay otros factores que influyen en la buena forma física. Por ejemplo, depende de su constitución fisiológica, de su salud, el tipo de cuerpo, su edad, el sexo y otros factores heredados o genéticos, como decíamos, ¿no? ¿Y qué es la forma física real? Esta viene a ser el nivel de ese potencial que has alcanzado desarrollándose o estropeándose a través de las actividades y estilos de vida. Cuando se dice estropeándose, es que a veces las personas hacemos malos movimientos, malas fuerzas, de tal manera que más bien en hacernos un bien más dañamos ciertas estructuras. Hay que tener mucho cuidado cuando se empieza a hacer tipo de ejercicios o a ejercitarse. La buena forma física real depende, entre otros factores, de la constitución de tu cuerpo, del contenido de grasita del cuerpo, la forma y las proporciones del mismo y la relación peso-talla, que ya todos sabemos que las personas debemos tener un cierto índice de masa corporal, ustedes ya lo saben hallar, de acuerdo a tu peso y tu talla, ¿no? O sea, tu peso y tu talla deben ir de acuerdo para que sea, o sea, el peso ideal. ¿Cuáles son las características básicas de un cuerpo físicamente en forma? Son la fuerza, la resistencia muscular, la flexibilidad, la resistencia cardíaca, o sea, la función del corazón, ¿no? Entonces también las cualidades físicas, tenemos la flexibilidad, la fuerza, juegan un papel determinante en la forma física, ¿ya? Esta capacidad está determinada por los procesos energéticos del metabolismo y rendimiento de la musculatura voluntaria. ¿Eh? Por ejemplo, ven ustedes, condición física, está dada por qué? Por la resistencia de los músculos, de todo tu cuerpo, la velocidad, la fuerza, la movilidad y la coordinación de esos músculos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un movimiento, cuando nos dirigimos a caminar, correr, etcétera, etcétera. Pero la flexibilidad es el grado de movimiento de cada articulación ampliando o reduciendo ángulos de tu cuerpo, ¿no? O sea, de las articulaciones en este caso. Los deportes requieren y desarrollan movilidad, ¿no? Por ejemplo, la natación, el golf, la gimnasia, el squash, el atletismo, etcétera, etcétera. Estas están determinadas por la contracción de tus músculos, tus tendones y los elementos articulares, que son los ligamentos, los fibrocartílagos, el líquido sinovial y las membranas articulares, lógicamente, que conforman la zona de la articulación, como lo están viendo acá en estas imágenes. ¿Ven? Por ejemplo, jóvenes, miren, función de los huesos, articulaciones y músculos, ¿ven? Lo están viendo ustedes aquí, ¿ven? Los músculos, ¿ven? Ahí está la articulación del codo, acá está la pierna, ¿no? La rodilla, ¿ven? Y ahí ustedes ven a unas personas practicando deportes. Unos están haciendo gimnasia, los otros están haciendo aeróbicos, otros están caminando y los otros preparando su golf. Son deportes que demandan mucha fuerza física. Y aquí vemos que la fuerza es la capacidad de tu cuerpo para superar una resistencia externa que un músculo o grupo de los mismos puede desarrollar en una contracción. Es la fuerza, ¿ya? Y esta está estrechamente relacionada con la potencia muscular. Esta es la capacidad para realizar un movimiento repentino, por ejemplo, una persona que levanta pesas, ¿no? Precisa una gran cantidad de fuerza, mientras que un nadador o gimnasta necesita una mayor resistencia. Uno es fuerza y el otro es resistencia, ¿no? Entonces, es diferente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, deportes que desarrollan la fuerza son aquellos que implican la tensión repetida, ¿no? Por ejemplo, empujar, tirar, levantar durante un determinado periodo de tiempo. Ahí, por ejemplo, hay actividades que mejoran la flexibilidad. Por ejemplo, el yoga, pilates, ballet, la danza, el tai chi, las artes marciales, la natación, etcétera, etcétera. Son actividades que te van a ayudar a mantener lo que es a mejorar tu flexibilidad, ¿ven? Ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Ahí está. El ballet, por ejemplo, lo están viendo ahí en esas imágenes. Ahí está. Entonces, ¿ven? El tai chi o el karate, miren, todas esas disciplinas ayudan a mejorar tu cuerpo. Y la resistencia es el tiempo de un músculo o grupo de los mismos que pueden continuar una determinada tarea. Por ejemplo, el número de repeticiones de un movimiento, la secuencia de los mismos y mantener una determinada actividad durante un periodo de tiempo.
pero sin fatigarse, ¿ya? O sea, ¿cuánto resistes tú sin fatigarte? Y también está relacionada con la fuerza muscular y la potencia de tus músculos. Ahí ves, ahí lo están viendo ustedes, por ejemplo, cuando realizan estas, levantan mancuernas, ¿no? Ahí están haciendo, desarrollando lo que es la potencia muscular. Y acá en el brazo, ustedes están viendo este joven con sus bíceps, la resistencia aumenta, la fuerza de sus músculos, ¿ven? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Ahí ves la buena forma cardiovascular y respiratoria. Esto es bien sabido, ¿no? Que los pulmones suministran oxígeno por intermedio. Ustedes saben que la función corazón-pulmón van de la mano, ¿ya? Entonces, y todo esto llega a los músculos, o sea, a través de la irrigación sanguínea, oxigenamos, transportamos el oxígeno a través de la sangre y llevando estos oxígenos, estos nutrientes a todos los músculos de nuestro cuerpo, ¿no? Y también, además, con el proceso del metabolismo, del ejercicio, se eliminan productos de desecho, ¿no? Deportes que ejercitan el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos deportes pueden ser de grupo, de equipo, se basan en correr, por ejemplo, la raqueta, el fútbol. Ahí está, miren, por ejemplo, ahí están viendo ustedes, qué bonito. Ya, entonces también ayudan en todo lo que son las capacidades motoras y a mantener nuestra forma física y la fortaleza, ¿no? La flexibilidad, la fuerza. La buena forma física está influenciada por tus capacidades motoras de cada uno de nosotros. La coordinación, el equilibrio, la agilidad que tú tengas, el tiempo de reacción que tú tienes, la velocidad de tu movimiento y tu potencia. La buena forma física también está relacionada con las exigencias de tu vida diaria. Cada persona y de su preferencia personal, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un leñador o un futbolista, ¿no? Futbolista profesional. Necesitan estar en mejores condiciones físicas que un estudiante o un oficinista. Lógico, porque su cuerpo está constantemente desarrollándose con la fuerza, la flexibilidad, constantemente está funcionando de esa forma, de esa manera. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos también que cómo conseguir estar físicamente en forma, porque esto es muy importante. ¿Cómo consiguen ustedes estar en forma? Lógicamente, jóvenes, empieza con la voluntad, fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es aquella que tú te propones y que tú te decides a tomar la decisión de decir, desde hoy día, voy a hacer ejercicios. Entonces tú dices, voy a correr o a hacer gimnasia, etcétera, etcétera, ¿no? Durante el tiempo del día. Nos recomiendan mucho, bueno, si lo puede hacer todos los días, genial. Pero ahí, según los educadores en deporte, dicen, en el caso de personas que nunca han hecho ejercicio, que empiecen un día, después van aumentando otro, hasta 3 veces por semana. Eso va a enriquecer y favorecer tu cuerpo, ¿no? Y oxigenar, al hacer los ejercicios físicos, oxigenas bien tu cuerpo de tal manera que te vas a sentir muy bien física, psicológicamente, emocionalmente. Cuando no se estimula regularmente el cuerpo, las capacidades funcionales tienden a disminuir, es verdad. Las investigaciones demuestran que con un programa de ejercicios, esta decadencia fisiológica disminuye. O sea, tenemos que movernos, hacer actividad física para que de esa manera se mantenga la flexibilidad, la fuerza muscular, el tono de nuestros músculos. Bien, hay importancia cada vez mayor a la prevención de la salud, ustedes ya lo saben. Como educadores de la salud, ustedes van a siempre difundir a las personas que realicen ejercicio físico, ¿no? Y su relación con la conservación de la salud y la prevención. Eso van de la mano. Son múltiples los campos a los que se extienden los beneficios del ejercicio. Ahí, por ejemplo, ven, el cuerpo tiene muchas formas de comunicarse, de ser sensibles a su lenguaje, ampliar su repertorio, experimentar nuevas maneras, provocan cambios que benefician en muchos a todo nivel. Algunos de los parámetros de la salud que tienen a mejorar gracias al ejercicio físico, tenemos, por ejemplo, la circulación del corazón, eso lo sabemos todos. Incluso hay ejercicios especialmente para el corazón que se llaman los aeróbicos o cardiovasculares. Son ejercicios que van ¿qué va a hacer? Reducen la frecuencia cardíaca,
mejora la economía del esfuerzo, del corazón, aumenta el aporte de oxígeno a todo tu cuerpo, a los músculos, todo. Crece el número y tamaño de los vasos sanguíneos, se irriga más nuestro cuerpo, mejora el control de la tensión arterial, sobre todo para aquellas personas que padecen de hipertensiones, ¿no? Les normaliza sus presiones arteriales. A nivel de osteomuscular, por ejemplo, mejora y se curan patologías. Por ejemplo, vamos a ver, aumenta la fuerza, se disminuyen las lesiones. ¿Por qué? Porque vas a fortalecer todo tu sistema osteomuscular. Vas a evitar la osteoporosis. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio todos sabemos que el calcio se deposita mejor en los huesos, donde debe estar. Entonces hay que hacer ejercicio. Aquellas personas que toman calcio, ustedes jóvenes que van a cuidar a personas adultas mayores, les van a dar calcio y lo van a tener todo el día sentados. No, señores. Estas personas tienen que salir a caminar, a hacer actividad física para que el calcio que tomó a través de su leche, de su yogur, de su queso o la pastillita que le indicó su médico, tiene que tomarse con bastante agüita y salir a caminar. ¿Para qué? Para que el calcio vaya donde debe estar, los huesos. Así es. Y de esa forma va a disminuir la presencia de la osteoporosis. Eso es muy importante, ¿ya? También tenemos otra parte que es el metabolismo. Mejora el control de la glucemia, ahora que tenemos mucha incidencia de pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, al paciente diabético, generalmente los profesionales de la salud le dicen, su dieta a base de verduritas, carnecitas a la parrilla, nada de grasas, nada de esto, frutitas bajas en azúcares, nada de bebidas, las colas que están llenas de azúcares, nada de eso. Lógicamente, el paciente diabético al hacer ejercicio y llevar su dieta, es un diabético que puede vivir muchos años controlándose adecuadamente. Entonces, va a ayudar en el metabolismo de los azúcares, ¿no? A nivel de eso. Y que incluso en esos pacientes que les colocan o que son insulino dependientes, en ellos se va a disminuir la aplicación de tanta insulina. Ahora vamos a ver también que se controla la obesidad. Sabemos que diabetes y obesidad son hermanos, ¿no? De la mano. Entonces, tú ayudando a que haga ejercicio va a disminuir también el proceso de la obesidad, va a quemar calorías y va a formar músculo magro, ¿no? Entonces el paciente se controla la obesidad. También mejora todo lo que es la presencia de los lípidos en nuestro cuerpo, por ejemplo, los triglicéridos, los colesteroles buenos, se elimina el malo, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es el perfil lipídico va a mejorar favorablemente al paciente. Entonces, eso es bueno, ¿ven? El ejercicio, ahí está su corazoncito de ustedes, mire, levantando pesas, con mucho amor para ustedes, ¿ven? Ahí está su corazoncito. Ahí está. El corazón nos los agradece. Y bien, también vamos a ver que los objetivos del ejercicio físico, además de lo fisiológico que estamos mencionando, también pueden ser muy variados. Por ejemplo, ayudan todas tus funciones orgánicas, te ayuda a cambiar hábitos. Porque el hecho de que ya tú empiezas a caminar más seguido, hacer ejercicio, bailar, etcétera, etcétera, te va a ayudar a oxigenarte mejor y cambiar hábitos porque te vas a sentir mejor. Entonces, va a mejorar tu imagen física y te vas a sentir muy bien. Te va a ayudar a equilibrar y reforzar tu carga psicológica. O sea, vas a ver la vida de otro punto de vista, más positivo. Aumenta la capacidad del esfuerzo de tus músculos, claro está. Enseña a los límites físicos de cada persona, porque tampoco no podemos, como les digo, sobrecargar de esfuerzo a nuestro cuerpo. Ayudar a conocer síntomas y señales que aparecen con el ejercicio, cuando no agotarse. Hacer ejercicio sí, pero no cayéndose de agotamiento, tampoco eso no es nada bueno. ¿Ya? Entonces eso siempre recordémoslo, porque esto va a saber hasta cuándo tú puedes hacer tu ejercicio, ¿ya? Y la importancia del aspecto psicológico y los temores al ejercicio físico, porque a veces hay personas que dicen, bueno, y los temores, a veces, ay, no, me puedo lastimar. No, señores, el ejercicio es lo mejor que pueda haber. Y bueno, la terapia en movimiento como medio terapéutico lo vamos a ver nosotros. Ahí, por ejemplo, los de la actividad física, por ejemplo, al mover un brazo, un pie, al practicar tus ejercicios, actividad física, correr, nadar, jugar fútbol, etcétera. El solo hecho de caminar, nada más. Entrenamiento, ¿no? Organización de cargas de trabajo,
El deporte requiere de entrenamiento específico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí también vemos que el ejercicio físico también aporta múltiples beneficios. Por ejemplo, en el caso de enfermedades cardiovasculares, eh, ayuda muchísimo en en lo que es la prevención, ¿no? Y si ya te enfermaste, se ayuda mucho en lo que es la rehabilitación. Este es el primer campo de lo que es la terapia en movimiento. En los cánceres, ayuda en la recuperación de muchas terapias, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes cuando se les colocan las quimioterapias, también el ejercicio, lógicamente que después quedan medio agotados, pero la persona una vez que pone de voluntad hacer sus ejercicios, continúa, eso lo va a ayudar muchísimo. También en la obesidad, ¿no? En la prevención de obesidad en niños y en adultos. Es muy importante, ¿no? En el caso de enfermedades respiratorias, al ejercitar los músculos de la respiración y todo eso va a mejorar nuestra saturación de oxígeno y, lógicamente, la oxigenación de todos los músculos, órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y el aparato locomotor, sabemos que nosotros el aparato locomotor, en la prevención de patologías originadas por posturas incorrectas, que muchas veces nosotros nos sentamos mal y ahí producimos las famosas lordosis, sifosis, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mantener buenas posturas, ¿verdad? Y también, si tú te lesionas, trata de recuperarte en lo que es las lesiones articulares, etcétera, etcétera. Aquí también vamos a ver, por ejemplo, que se aconseja a sí mismo en la recuperación de ciertas patologías, ¿no? Ayuda muchísimo. La actividad física hay que entenderla como un medicamento, ¿me entendieron? O sea, que debe ser recetado, dosificado y supervisado por un profesional médico. Bueno, si en el caso no es el médico, puede ser el fisioterapeuta, ¿no? Eso es muy importante porque a veces hay personas que se pueden exceder de la actividad física, pero terminan agotados, agobiados, y eso no es nada bueno. Y también, por ejemplo, vamos a ver aquí el control, ¿no? De la dosificación, también vamos a ver de la capacidad que tiene cada uno y que la puede hacer un profesional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, profesionales que se dedican a todo lo que es el deporte, el ejercicio físico, ¿verdad? La práctica de ejercicio debe definir el control del esfuerzo, ¿verdad? También, por ejemplo, vemos que esta también se puede modificar de acuerdo a la necesidad de la persona, ¿ya? Y también esto va a ayudar que el sedentarismo puede resultar, sabemos nosotros que el sedentarismo es perjudicial para la salud. Y bien, el ejercicio físico practicado en la terapia de movimiento debe ser personal. ¿Por qué personal? Porque cada una de las personas que tú vas a cuidar es diferente. Tiene ciertas discapacidades, ciertos problemitas, que solamente tú tienes que dedicarlo de acuerdo a la necesidad y su problemática que tenga el paciente. Aquí vemos, por ejemplo, que favorece, miren, ahí hay una señorita, los beneficios del deporte. Aumenta la potencia cerebral, reduce la depresión. ¿Por qué? Porque a través de los ejercicios se elaboran más endorfinas, se producen más neurotransmisores como la dopamina, que es la hormona del bienestar, ¿no? Previene problemas respiratorios en el caso de pacientes con asma bronquiales, reduce el problema cardíaco y las presiones arteriales, lógicamente ayudando a mejorar tu perfil lipídico, mejora la calcificación de tus huesos, porque como lo hemos explicado, el calcio se deposita adecuadamente en los huesos, mejora la flexibilidad de tu cuerpo, tus articulaciones, te produce hormonas de bienestar, aumenta tu masa muscular, te vuelve más, o sea, tienes mejor tono muscular, promueve tu inmunidad, eso es buenísimo, te reduce el sobrepeso y mejora tu digestión y disminuye lógicamente la incidencia de las enfermedades de la diabetes tipo 2 y los accidentes cerebrovasculares, porque hay una buena oxigenación, hay una buena irrigación sanguínea, lo que significa que va a ser muy bueno para tu salud, ¿ya? Y aquí, como les decía, aquí empieza nuestro punto de la masoterapia. Vamos a tener pacientes de todo tipo. Y ustedes en algún momento, antes de levantarlo, si este paciente ha estado mucho tiempo en cama, ustedes tienen que ayudarlo primero con masoterapia, ayudando a preparar al músculo y sus articulaciones
para la actividad física, ¿ya? Nosotros no podemos levantarlo de buenas a primeras, poco a poco, con tranquilidad, con suavidad, de tal manera que el paciente se siente protegido y apoyado por ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es la masoterapia? Es el conjunto de manipulaciones que se practica normalmente sin ayuda de instrumentos, solamente tus manos, ¿no? Sobre una parte o totalidad del organismo. Depende de la zona que tú quieras hacer el masaje, que tú quieras fortalecer los músculos, depende de las piernas, de los brazos, de la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Con el objeto de movilizar los tejidos o segmentos de los miembros para provocar en el organismo modificaciones de orden directo o reflejo que se traduzcan en efectos terapéuticos. Ay, los hombres, ¿eh? Consiste en unos tratamientos más antiguos que existen. Este masaje es importante en el tratamiento fisioterapéutico o completar una reeducación en el caso de pacientes que están recuperando sus músculos dañados. Además de sus efectos fisiológicos, permite que se establezca un clima de confianza entre el paciente y el fisioterapeuta. Ayuda a realizar un tratamiento eficiente en un ambiente sin tensiones, ¿no? Entonces, ¿en qué indicaciones están? Por ejemplo, aliviar o calmar el dolor. ¿En qué patología? Nos ayudan, por ejemplo, en esguinces, contusiones. Pero ojo, escuche, cuando recién se ha producido un esguince, una contusión, no es bueno hacerlo. Cuando van pasando los días, ahí se empiezan a hacer este tipo de masajes, ¿ya? A nivel de lesiones ligamentosas, tendinosas, musculares, nerviosas, ¿no? En el caso de artritis, fibrosis, etc. Favorece la relajación psicofísica de contractura en pacientes psiconeuróticos, cuando hay dolores musculares, etcétera, ¿no? Mejora la circulación sanguínea, reduce los edemas a nivel de miembros inferiores, o ¿no? linfedemas, o a nivel de miembros superiores. Liberar de adherencias. ¿Qué son las adherencias? Las adherencias, miren, escuchen, esto es bien importante. Cuando ustedes trabajen en los hospitales y les toque trabajar, por ejemplo, en sala de operaciones o en sala de recuperación, ¿no? En el postoperatorio, una vez que el paciente vuelve a su piso, que es cirugía, allí al paciente, dentro de las 24 horas lo van a levantar, sea cual sea su cirugía que haya tenido, un apéndice, vesícula, lo que haya tenido el paciente, hay que levantarlo, sentarlo y hacerlo caminar lentamente. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a prevenir las adherencias. Las adherencias vienen a ser unas cicatrices de tejidos, o sea, son tejidos cicatrizales que si nosotros no ayudamos con el movimiento de esa caminata de las primeras 24 horas del paciente postoperado, estas van a producir mucho problema durante mucho tiempo. Incluso ha habido casos de pacientes que lo han tenido que reoperar. Entonces, dentro de las 24 horas los pacientes hay que sentarlos y hacerlos caminar, según sea su cuadro, claro está, ¿ya? Tonificar y mantener el trofismo tisular, o sea, en el caso, por ejemplo, de pacientes que han sido amputados, ¿no? También hay que ayudarlos para preparar esa zona afectada para recibir las prótesis, ¿no? Si es en brazos, si es en pierna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, ¿no? Cuando nosotros estamos aplicando la masoterapia, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, no se puede hacer masoterapia en las contraindicaciones cuando hay heridas sangrantes, definitivamente. Ustedes mismos se han dado cuenta que no está bien, ¿verdad? Cuando hay inflamaciones, ¿no? Que se ven demasiado y que el paciente está muy quejoso de dolor, ¿no? Cuando hay afecciones tumorales, ¿no? O sea, tumores, ¿ya? Entonces también cuando hay infecciones, cuando hay litiasis, la litiasis viene a ser la presencia de piedritas, ¿no? Puede ser en la vesícula o puede ser en los riñones. Se llaman litiasis vesiculares y las litiasis renales, ¿no? También está contraindicada en esos casos, también tiene sus contraindicaciones, ¿ve? Ahí está, en estados febriles, en embarazos, en hipertensiones, miren esas contusiones muy fuertes, ¿ven? Ahí, por ejemplo, alivia el sistema nervioso, relaja los músculos, bueno, ya sabemos esto, ¿no? Aquí los efectos terapéuticos, vamos a ver que los efectos fisiológicos
de masaje, en este caso. Estos aspectos que influyen, por ejemplo, ahí vemos. Efecto del masaje directo, son los producidos por la acción mecánica del mismo masaje. El reflejo, es que es indirecto, ¿no? Producidos a distancia del lugar de aplicación por el desencadenamiento de acciones reflejas, o sea, son reflejos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, los efectos directos a la acción mecánica del masaje. Ahí se ve a nivel de la piel, del tejido conjuntivo, ¿no? Por ejemplo, hay un aumento de la elasticidad del tejido conjuntivo, el tejido celular subcutáneo, aumenta el metabolismo y la circulación cuando tú haces masaje. Por eso que hay masaje para reducir peso también. Cuando se mueve todo ese tejido grasoso que tenemos, el tejido celular subcutáneo, eso ayuda a moverlo y aumenta el metabolismo y se elimina, ¿no? Entonces hay masaje para bajar de peso. Y en el músculo, el masaje para nutrir el músculo, disminuir edemas, que pueda haber el paciente que está a veces mucho tiempo en cama. Y todo esto va a ayudar a aumentar el tono muscular del paciente, ¿no? Y también vemos en caso del sistema nervioso periférico, ¿no? Pacientes que han tenido problemas a nivel nervioso, por ejemplo, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Eso le va a ayudar muchísimo para cuando él vuelva nuevamente a sus actividades, según cómo vaya recuperándose, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo a nivel de la piel, nivel conjuntivo, de los músculos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Ahí también lo van a ver. Los reflejos son producidos a distancia debido al desencadenamiento de acciones a nivel de ¿qué? De la circulación sanguínea. Ustedes saben que la sangre circula por todo tu cuerpo, que la bomba cardíaca está todo el tiempo está produciendo estás vivo, ¿no? Entonces, la circulación, la sangre está circulando todo el tiempo, ¿no? Y lógicamente enriquece, irriga y oxigena nuestros músculos también. Y lógicamente, al favorecer esa oxigenación a nivel muscular, también va a ayudar en la formación de endorfinas, que son los anestésicos naturales del cuerpo, y va a disminuir el dolor en el paciente afectado, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante, nos ayuda a todo lo que es la masoterapia, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que las consideraciones en la aplicación del masaje, sobre la sala de masaje, por ejemplo, cómo debe ser la sala de masaje, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que debe ser entre 20 y 26 grados Celsius, un tiempo bien una temperatura agradable, que no haga mucho calor ni mucho frío, que haya buena iluminación en la sala donde tú vas a atender al paciente, que sea ventilada, fresca, iluminada, y que la mesa donde tú vas a hacer los ejercicios del paciente, tu mesa de trabajo esté en el centro, bien ubicada, y de tal manera que te permita movilizarte y ayudar al paciente en todo el momento que tú estás realizando la actividad, ¿ya? La duración de la sesión. Bueno, los profesionales médicos indican que una sesión puede durar hasta 30 minutos, 25 minutos, depende cómo vea usted que el paciente no se agote, claro está, ¿no? Entonces eso es muy importante que tengamos presente que de acuerdo a la capacidad de nuestro pacientito, nosotros lo vamos a ayudar a que haga la actividad, ¿no? O sea, no lo vas a agotar, ¿ya? Sobre la sesión de masaje, bueno, ya como les dije, tiene que ser en ese ambiente de tranquilidad. La posición que adoptas del paciente, dependiendo del tipo de masaje que tú le vas a realizar, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, las posturas, ahí lo están viendo ustedes. Ahí ven. Ajá, si es acostado, ¿ven? En decúbito prono, decúbito supino, sentado en una silla, de acuerdo a lo que tú vas a realizar, ¿ya? Aquí existen 3 niveles de profundidad en las maniobras, por ejemplo, que tú vas a realizar, qué movimientos, o sea, en qué intensidad o profundidad que tú vas a realizar esos masajes, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tú vas a ver que puede ser superficial, medio o más profundo. Entonces, todo eso va a ayudar en lo que es el proceso de la realización de este ejercicio, masaje,
y, lógicamente, en el restablecimiento y mejoras en el paciente. ¿Mm? Bien. O sea, cuando es profundo es que ya llega totalmente al músculo, ¿no? Cuando es medio, solamente agarra lo que es la musculatura superficial y media y trabaja con mayor intensidad, es el tratamiento más utilizado. Y superficial solamente agarra lo que es la piel, claro está, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo. O sea, son las zonas anatómicas a las cuales tú vas a trabajar. Y aquí vamos a ver que la masoterapia se vale, por ejemplo, de esta maniobra, la flotación, rozamiento o masaje superficial, que le llaman en francés effleurage, la fricción y la presión, ¿no? Por ejemplo, ahí por la flotación, ¿no? Tú vas a ver, ahí está. Es el desplazamiento de la mano de manera superficial sobre la piel, ¿ya? En ningún caso vas a ejercer presión. Es una frotación suave que acaricia la superficie cutánea en una misma dirección. Suele ser realizada con la palma de las manos o el pulpejo de tus dedos. Esa utilidad es la de comenzar o finalizar o pasar de un movimiento a otro con armonía y debe ser continuo. Ahí está. Esta de aquí es el effleurage, ¿no? Estimulación del flujo linfático y sanguíneo. Superficial, movilización de la piel, tejido celular subcutáneo, fomento de la relajación local, aliviar el dolor, etcétera, ¿no? En el caso de edemas también. Ayuda muchísimo, ¿ya? Aquí estas reacciones, por ejemplo, estas sesiones se hacen con roce de palmo distal, digital y pulgar, ¿ya? De tus dedos. Y hay otras técnicas como la fricción circular, lo están viendo ustedes, más o menos ven el movimiento de la mano del terapeuta, ven, ustedes lo están viendo, circular. Eso favorece la irrigación sanguínea y ayuda a movilizar líquidos, ¿no? Cuando se trata de pacientes que tienen edemas. Y bueno, la presión ustedes saben es la fuerza que tú aplicas, ¿no? Con tus manos, tus dedos, en un plano resistente óseo, ¿no? O en partes blandas, lógicamente, del cuerpo, ¿no? Músculos, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí también tenemos el amasamiento o pellizcamiento. Aquí es un masaje profundo, se comprime el músculo enérgicamente, lo cual produce movilización de líquidos internos. Comprende, por ejemplo, a distensiones, torsiones, presiones ejercidas, ¿no? Y al amasamiento superficial y profundo, que ese se da a través de esto, y hay un amasamiento también que es transversal y longitudinal, es de acuerdo al movimiento que tú vas a realizar aquí en el paciente, ¿no? Ahí tienes amasamiento digital, amasamiento palmo digital para grandes músculos, amasamiento nudillar, o sea, con los nudillos de tu dedo para grandes superficies del cuerpo. Y hay otras variantes, ¿no? Que es a través transversal y también amasamiento longitudinal, donde las manos van paralelas al miembro y progresan alternativamente en el eje del segmento del músculo, ¿no? De la zona que tú estás realizando el ejercicio, el masaje. Ahí ven ustedes palmo digital, lo están viendo, miren cómo agarra el paciente, el terapeuta, ven, miren, con sus dedos, ¿no? Palmo digital, ¿ven? La palma y sus dedos. Coloca las manos una frente a otra, ejerciendo presión con las palmas de la mano, al mismo tiempo que los pulgares arrastran el líquido con suavidad hacia el dedo índice sin pellizcar, ¿ya? Ahí se moviliza líquidos, por ejemplo, en pacientes que tienen edemas, ¿no? Ahí está. El amasamiento digital, ¿ven? Lo están viendo ustedes en esas ambas fotos, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿ven? Miren. Acción fisiológica, extracción de sustancias patógenas, toxinas, de fatiga, de cansancio muscular, a veces cuando han practicado demasiado ejercicio, ¿no? Facilita el retorno venoso, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez han hecho hacer un masajito? Es muy agradable. Vibración es otra técnica. Aquí son contracciones a través de los músculos, del antebrazo, del fisioterapeuta se van a transmitir a la mano y que entre en contacto con la superficie cutánea. Las vibraciones sobre los tejidos actúan en los diferentes receptores nerviosos, ¿no? Se realizan con la mano y los dedos. La vibración
Vibraciones leves, tienen un efecto sedante, disminuye la hiperexcitabilidad nerviosa en el paciente, produce relajación muscular, y las vibraciones energéticas fuertes estimulan la capacidad contráctil del músculo y la estimulación de la circulación. O sea, eso ayuda muchísimo en pacientes que están mucho tiempo en cama, ¿ya? Ahí la vibración, o sea, tú tienes que hacerlo vibrar, o sea, con tus mismas manos, tus dedos, con movimiento vibratorio. Es decir, miren, ahora con esto de la COVID-19, lo que le ha ayudado muchísimo a los pacientes a recuperar la función pulmonar también es la vibropercusión. O sea, la vibropercusión, o sea, percutir y producir vibración en la zona torácica, ¿no? La parte bronquial, de la zona de los pulmones. Eso también, aparte de que ayuda a eliminar flemas, lógicamente al eliminar flemas va a mejorar la función respiratoria y aumentar la saturación del oxígeno en el paciente. Es excelente, eso se hace mucho en los pacientes con problemas respiratorios. Ahorita con esto de la COVID-19 se están realizando ese tipo de terapias, ¿no? Aquí, por ejemplo, la técnica de la percusión, el pulpejo de los dedos, borde cubital de las manos, con los nudillos, miren las diferentes formas, ustedes lo están viendo esas, ¿no? Esas imágenes, lo van a ver por sí solas. Los puños, manos en forma de cuchara, va a ayudar muchísimo a que el paciente se sienta muy bien. Aquí tenemos masajes por regiones, ¿no? Es de acuerdo, a ver, las chicas que están mucho rato con la computadora, ¿qué zonas se sienten cansadas? La zona cervical, la zona del cuello, los hombros, ¿no? La zona dorso La lumbar, espalda. la espalda, muy bien, dorso lumbar, perfecto. Entonces, esos masajitos jovencitos les va a ayudar muchísimo a recuperarse, a sentirse menos cansadas, se van a sentir bien aliviadas. Ahora, antes de hacer ese masajito, ustedes pueden colocar cremitas humectantes, o en otros casos pueden colocar talquitos, ya talcos, que les va a ayudar a que la mano resbale nomás suavemente. Es una maravilla. O aceites aromáticos, ¿no? Que va a ayudar muchísimo a que la piel, o sea, la mano funcione más rapidito, ¿no? Y resbala. Pero, lógicamente, cumpliendo con la función de producir el bienestar en el paciente, ¿no? Esas técnicas de masaje por regiones, como le decía, la región cervical, ¿no? Que duele la zona del cuello, la espalda, dorso lumbar, el miembro superior, el brazo, el antebrazo, ¿no? Los dedos, las manos, o sea, todas estas partes de nuestro cuerpo están una por una explicadita aquí en la separata, ustedes la van a poder visualizar allí. Y, por ejemplo, vemos que en la región palmar, en la mano, hay 3 zonas bien diferenciadas. Ahí la vemos nosotros. Tenar, ¿no? La hipotenar y la digitopalma. Es la parte de tu manito. Mírense sus manitos ahorita. Esa parte donde está el dedo pulgar, ¿no? Se llama tenar, la eminencia tenar. Después ustedes están viendo esa partecita saltoncita que al otro lado, hipotenar. Y la otra que es dígito palma, ¿no? O sea, los dedos y palma conjuntamente trabajan en estos ejercicios, ¿ya? La muñeca, el antebrazo, el brazo, el hombro, que comprende 3 zonas bien diferenciadas, ¿no? La zona del deltoides, el músculo deltoides, ustedes lo conocen, donde colocamos esas vacunitas especiales, la zona escapular, ¿no? O el omóplato que le llamamos nosotros, y la zona axilar, ¿no? Todas esas zonas que son ricamente irrigadas y que hay muchas terminaciones nerviosas, también hay ligamentos, que son muy sensibles, ¿no? Hay, por ejemplo, los ejercicios, por ejemplo, ustedes van a ver que en el masaje por regiones, ¿no? El miembro inferior, aquí vas a hablar, por ejemplo, a nivel de pie, del tobillo, de la pierna, para las piernas cansadas, de las personas que trabajan mucho rato paradas. Pero ojo, recuerden esto sí, que una persona, si tiene varices en los miembros inferiores, no prohibido hacer masajes en la zona de varices. ¿Por qué? Porque las varices, como ustedes saben, son formaciones de venas tortuosas. O sea, son venas que están como tortuosas, que no tienen el tono adecuado sus paredes, y eso es bien peligroso porque muchas veces se acumulan dentro de ellas pequeños formaciones de fibrina, y que a veces pueden formarse pequeños coagulitos.
Y eso es bien peligroso, porque si tú haces un masaje en esa zona, van a soltarse pequeños trombos, que vienen a ser esos pequeños coagulitos que pueden viajar por la circulación. Recuerden ese sí, ¿ya? Si es una persona que tiene varices, no hagan masajes en zonas con varices, ¿ya? Entonces, coloquen a la persona con sus piernitas derechas en alto, de tal manera que favorezca el retorno venoso y pueden hacer el masajito a nivel de la planta del pie, y ahí también hay puntos muy interesantes que luego vamos a explicar lo que es la digitopuntura y que va a ayudar en la relajación y el paciente se va a sentir mucho mejor, ¿ya? En pacientes que están mucho tiempo parados se forman las famosas varices. Hay que tener mucho cuidado con las varices, ya jóvenes. Bien, por ejemplo, a nivel del pie, tobillo, pierna. Tenemos en la pierna, por ejemplo, la zona anterior, la zona posterior. Lógicamente, todas esas zonas tienen su forma especial de realizar ejercicios, ¿ya? A través, lógicamente, de la masoterapia, ¿ya? Y bueno, aquí también tenemos que en la región, los deportistas, por ejemplo, ¿no? En el plano deportista. Ahí, por ejemplo, vemos los futbolistas que más vemos nosotros. Ellos cuando se lesionan alguna parte o de repente se dan un golpe en el juego, ustedes ven que al toque acuden los paramédicos y se los llevan y les hacen unos masajes, les colocan sus vendajes y todo eso, pero ellos muchas veces no quieren descansar, ellos quieren seguir jugando, le ponen sus gel que rápido se absorben y todo eso, y ellos continúan, ¿no? Haciendo su deporte. Pero cuando hay ruptura de un músculo, de un ligamento, de un menisco a nivel de las rodillas, esto, lógicamente que ahí no se puede seguir realizando la actividad. Definitivamente no, porque ahí lo que necesita el paciente es más que todo cirugía reconstructiva para lograr, después de que pasó la cirugía, recién empezar con la fisioterapia y rehabilitación, ¿ya? La rodilla también es otra estructura de nuestro cuerpo, que es una parte muy, como le digo, rodeada de tendones, ligamentos, terminaciones nerviosas, de vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte también hay que tenerla presente y mucho cuidado cuando se ve dañada en algún ejercicio brusco o algo que haya pasado, ¿no? Entonces, hay que hacerlo suavemente, y uno de los más utilizados es el drenaje de derrames o de edemas también, porque ahí en ellos consiste en colocar las dos manos en la cara anterior de la rodilla y hacer suavemente el masaje para drenar líquidos o edemas que puedan presentar el paciente por, lógicamente, retención de líquidos, ¿no? Entonces eso va a favorecer el drenaje linfático. Y, por ejemplo, en el muslo también, ¿no? Que sabemos que tiene una cara anterior y cara posterior. Entonces, también ahí músculos también se van a hacer terapias especiales. Y, bueno, por ejemplo, aquí tenemos también otro tipo de terapias. A ver, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el masaje transverso profundo, MTP, ¿ya? Masaje transverso profundo. Este es el músculo especial, ¿no? Que tenemos nosotros, a nivel, por ejemplo, de este masaje favorece el drenaje linfático manual y de tejido conjuntivo, ¿ya? Tiene un efecto maravilloso, terapéutico, y, por ejemplo, vamos a ver que la generalidad de este masaje la inventó sobre todo el doctor James Siriax, hace más de 50 años, imagínense. Él comenzó a difundir la idea de la importancia de aplicar los tratamientos en el lugar exacto donde se ha producido la lesión. Él lo manifiesta, ¿no? Ahora dice, por ejemplo, la manipulación a nivel de la columna, ¿no? A veces hay ciertos casos especiales, ciertas afectaciones o afecciones del disco intervertebrales. Utiliza manipulación vertebral, ¿no? Son exclusivamente para desplazamiento de discos intervertebrales. Eso lo tienen que hacer personas especializadas, ¿ya? Previa placa radiográfica. Y el masaje, las infiltraciones. Ustedes han visto a los médicos, ¿cómo se llaman estos médicos? Los reumatólogos. Ellos hacen infiltraciones. ¿Qué consisten las infiltraciones? Agarran unas agujas largas, las ponen en la rodilla,
más que todo en pacientes que tienen problemas de artrosis, ¿ya? Entonces el paciente va perdiendo el líquido sinovial y ellos le hacen infiltraciones cada 6 meses y cumple su función y el paciente hace su vida normal, pero vuelve nuevamente a que le coloquen otra infiltración de corticoides, generalmente para bajar la inflamación. Y bueno, también el masaje será aplicado en los puntos exactos de las lesiones que lógicamente ustedes van a visualizar, ¿no? Ahí también vemos, por ejemplo, que el objetivo de ese masaje es actuar en las partes blandas lesionadas del aparato locomotor, con el fin de recuperar su movilidad normal. Aunque estos masajes de transversos profundos son de tipo mecánico local, también tienen otro propósito, que es prevenir la formación de cicatrices adherentes. Ese es en el caso de adherencia, ¿ya? Mientras se realice el proceso de cicatrización, se inhibe la formación de adherencias indeseadas. Miren, qué interesante, ¿no? Lográndose una cicatriz fisiológica móvil, que cual no le va, o sea, le va a permitir al paciente tener movimientos normales, naturales, sin problemas de dolor, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver, ahí vemos, por ejemplo, de la fricción transversa profunda. El objetivo, mantener una buena movilidad de los tejidos lesionados, conservar el movimiento más fisiológico posible, evitar la formación de adherencia, provocar hiperemia local en la zona de la lesión. Esto va a disminuir el dolor y elimina células muertas, facilitar la producción de tejido colágeno. Ustedes saben que el colágeno está formado por proteínas, ¿no? Son proteínas que el mismo cuerpo las elabora a través de nuestra nutrición, ¿no? Bien, este masaje transverso también, a ver cómo se realiza ese masaje transverso, ¿no? Profundo. Ese masaje. Lógicamente, esa técnica se realiza con fricción profunda, en el lugar exacto de la lesión, ¿ya? La duración, nos dicen ellos, que puede ser entre 10 y 20 minutos. Pueden ser 3 a 5 sesiones semanales, ¿ya? Y en total 15 a 20 sesiones, y va a ayudar muchísimo a recuperar al paciente en forma alterna, un día sí, un día no, ¿no? Los dedos a utilizar para hacer esta actividad, lógicamente, va a ser los dedos de la articulación metacarpofalángica, ¿no? El dedo de apoyo del índice, el medio, se cruza con el dedo del terapeuta con la ligera hiperextensión. Eso va a ayudar muchísimo a que el paciente, ven, ahí está, miren esos deditos, ¿no? El medio y el índice. Se trabaja también sobre grupos musculares, es doloroso también. Se practica en tendinitis crónica con el fin de aumentar la elasticidad del tendón. Aquí, por ejemplo, técnicas especiales de la masoterapia, por ejemplo, vamos a ver que aquí, masaje transverso profundo, vamos a ver en qué caso, ¿no? En qué indicaciones, ¿no? Hay ciertos casos, ¿no? En esguinces, secuelas de esguinces, cicatrices agudas, antiguas, traumatismos musculares, lesiones tendinosas. Y las contraindicaciones pueden ser en las lesiones graves, roturas masivas, definitivamente no se coloca ahí. Bursitis, ¿no? Neuritis, eso no. Y este masaje de Cyriac, por ejemplo, que es lo que le estábamos comentando del doctor Cyriac, ¿no? Que hace 50 años él lo creó, este masaje, ¿no? Este masaje favorece todo lo que es el drenaje linfático, ¿ya? Y aquí buscar el punto exacto de la zona donde vas a realizar el masaje, ¿ya? La masoterapia profunda de Cyriac ayuda muchísimo cuando los pacientes tienen mucha retención de líquidos o edemas en las zonas focalizadas, ayuda a eliminar esa acumulación de líquidos, ¿no? Entonces ahí esta terapia es excelente. Ahí van a verlo, por ejemplo, en secuela de fascitis, cicatrices antiguas, rigideces, sacaxulitis, lesiones tendinosas, secuelas de lesiones musculares, traumatismos musculares agudos, esguinces agudos o crónicos,
va a ayudarles muchísimo en la recuperación de sus funciones anatómicas, sus funciones musculares del paciente, ¿ya? Ahí vemos contraindicaciones en los hematomas, definitivamente no. En lesiones graves, traumáticas como fracturas, fisuras, no. Inflamaciones musculares, no. Roturas masivas, no. De tendones y ligamentos. En artritis reumatoides, calcificaciones y osificaciones, tampoco. Está prohibido en esos casos, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, el drenaje manual linfático, ahí también eso vamos a ver, ¿no? El sistema linfático consiste en una serie de capilares o conductos en los que se recoge y transporta líquido de desecho acumulado en todos los tejidos, ¿no? De nuestro cuerpo. Hay un método, ¿no? El método Bode, ahí lo van a ver ustedes. Mira, ahí están esos puntos, ustedes ven. Los ganglios cubitales, ganglios axilares, el timo, ganglios lumboaórticos, inguinales, linfáticos, ganglios lipoplíteos, ganglios de la tibia, de todo nuestro cuerpo, ¿no? Circula la linfa por ello, ¿no? Este método Boder, Emil Boder concibió su método alrededor del año 1932, en el siglo pasado, de forma completamente intuitiva, con la observación y todo, ¿no? Por ejemplo, ese drenaje linfático, ¿no? Ayuda muchísimo y hasta hoy día, dice, no ha recibido una aportación ni justificaciones científicas adecuadas. Bueno, eso ya depende, ¿no? De los profesionales que lo aplican concienzudamente y adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, ellos, esto lo presentaron este doctor lo presentó en Alemania, los primeros casos de cómo, o sea, su método, ¿no? Cómo lo presentó él, ¿no? Por ejemplo, sus indicaciones, él dice que se puede realizar en pacientes pre y post cirugía, edema linfático, mastectomías. Ustedes ya saben lo que son las mastectomías, ustedes están llevando oncología, ¿verdad? Migrañas, cefaleas, dolores de cabeza, ¿no? En partos, en pacientes con estreñimientos, con gases intestinales, gripes, paperas, y ganglios linfáticos que producen linfocitos, que producen anticuerpos y fagocitan a los invasores, ¿no? Y las contraindicaciones de este método, lógicamente, en enfermedades infecciosas, ¿no? Prohibido hacerlo en estas personas que están con enfermedades infecciosas y enfermedades degenerativas. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Y aquí este punto bien interesante, ¿no? La digitopuntura. Los orientales son muy misteriosos. Ellos han estudiado mucho el cuerpo humano. Ellos saben, dicen, ¿no? Y sostienen que en sus técnicas, en sus corrientes, hablan de la digitopuntura. Dígito, dedos, ¿no? Puntura. Como se hablaba también de la acupuntura, pero en la acupuntura se hace con ayuda de agujas, ¿no? Que se colocan en ciertos puntos nerviosos, adormeciendo o produciendo analgesia. Y en el caso de la digitopuntura es presionando los dedos, ¿no? En ciertos puntos de terminación nerviosa y haciendo un pequeño masaje ahí con el dedo, vas a ayudar a que se estimulen las terminaciones nerviosas, produciendo bienestar o aliviar el dolor, en ese caso sea el caso del paciente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es la digitopuntura, no? Bueno, ¿y cómo funciona esta digitopuntura? La idea es en un medio interno y el medio externo, ¿ya? Es fundamental, este de aquí es una filosofía de la medicina tradicional oriental o china. Conservamos aquí la salud cuando el flujo de energía se encuentra equilibrado en el medio interno y en el medio externo. Y según el suceso, interrumpe dicho flujo y cuando ocurre eso es que nos enfermamos. O sea, la energía tiene que estar armónica de tal manera que estamos bien de salud, ¿no? Cuando esto se rompe, esta armonía se rompe, es lo que llamamos enfermedad. Lo explican de esa forma, ¿no? Estimulando los puntos adecuados, el equilibrio se establece y ayuda en los síntomas que pueden. Miren, él habla de las manos, por ejemplo, y tenemos terminaciones nerviosas muy importantes, ¿ven? Ven a esta persona. Por ejemplo, dice, cuando tú estás con dolor de cabeza muy fuerte, tipo migraña,
apriétale fuertemente con tu índice y tu dedo pulgar de la mano contraria, el lado derecho del paciente, según sea el lado derecho, izquierdo, le aprietas fuertemente un cuerpo, le vas a producir dolor en un inicio, pero al ratito se le va a pasar el dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces vas a aliviar los síntomas, ¿no? Aquí va, mira, aquí el pie también. El pie es otra parte de nuestro cuerpo, según esa corriente oriental, que tiene esos puntos, miren, jóvenes, ¿ven? Por ejemplo, aquí comanda lo que es el corazón, los pulmones, el oído, los ojos. O sea, son diferentes puntos nerviosos que abarcan ciertas zonas y órganos de nuestro cuerpo. ¿Mm? Interesante. Ahora, ¿qué instrucciones debemos tener presente como todo para utilizar el dígito? O sea, ¿en qué casos tú puedes utilizarlo y en qué casos no? Porque no en todas las personas tú puedes aplicar la digitopuntura, ¿no? Por ejemplo, existen mapas de puntos indicando la zona que alivia, ¿no? O sea, como están viendo en la mano, ahí lo están viendo en los pies ustedes. Hay que conocer, porque son cursos intensivos sobre esto para conocer las partes específicas del cuerpo, como están viendo las manos y los pies, ¿no? En otros casos también hablan de las orejas, la zona del pabellón auricular también. Tienen terminaciones nerviosas que indican mucha parte de nuestro cuerpo, de órganos, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo al hacer la presión en esas zonas, tú puedes ayudar a aliviar el dolor o el malestar que está pasando el paciente. Una vez que tú localizas el punto, aplicas una presión entre 15 y 30 segundos. ¿Qué significa esto? Que tú cuentas entre 15, de 1 a 30, ¿no? De 1 a 30 o de 1 a 15 segundos. Entonces, ahí tú aprietas y vas produciendo esa presión de tal manera que vas aliviando el malestar del paciente. Y presionas a continuación sobre el mismo punto del otro lado del cuerpo, o sea, ambos lados, para que se vean como lo están viendo ustedes, miren las dos manos, ¿no? Ahí aquí el profesional está realizándole, ven acá, pero también lo hace en la otra mano. ¿Mm? Igual que en los pies, lo hacen en los dos pies, ¿ya? Entonces, en ocasiones los puntos del lado contrario del cuerpo pueden producir efectos diferentes. O sea, eso también es que realmente todo esto, la digitopuntura, es todo un curso, una enseñanza profunda de todo esto, de este método, de esta técnica de relajación, ¿no? Y bueno, también como toda técnica también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, en qué casos también no los podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, no se puede hacer como procedimiento de emergencia habitualmente. Si, por ejemplo, un paciente que tenga un problema coronario, un problema serio del corazón, no se le puede hacer a él si sufre alguna patología coronaria. Entonces, todo eso, esta digitopuntura se recomienda, ahí está, miren, también ven en la cara, ven, ahí está. Incluso hablaban de cómo controlar el hambre. Y yo recuerdo que un médico hablaba de esto y decía que agarrando la zona periumbilical, o sea, del ombligo, subiendo del ombligo 1 centímetro más, o sea, un dedo más hacia arriba, haces un masaje de varios segundos, ¿ya? Antes de comer, te va a quitar la sensación de querer comer así en forma copiosa, ¿no? Te va a controlar, digamos, el hambre. O sea, vas a sentir sensación de llenura. Habría que practicarlo, chicos. ¿Mm? Ven al nivel de la cara, miren, ustedes están viendo acá, miren, por ejemplo, el intestino, miren esa zona de acá de la cara de la señora de acá, miren, observen. La vejiga, ven esta zona de acá, el hígado, la zona 3, por ejemplo, del hígado. ¿Dónde está el hígado? Acá. 2, 3. Número 4, el corazón. Acá está el corazón. 5, el riñón, esta es la zona del riñón. Vesícula biliar, es esta zona verdecita. 7 es el estómago, miren, esta zona de acá del estómago. 8 es el pulmón. 9, intestino grueso. 10, genitales. 11, páncreas. ¿Ven? Ahí está ese nene gateando. Gracias por su atención. A ver. Un ratito.
Ahí está, chicos. Uy, ya. Se ha detenido la función de compartir. Bueno. Ujú. Ya. Bien.